¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Videíto que seguramente forme parte de la maratón de videitos del fin de semana, maratón de sábado. Espero que hayan empezado un hermoso día. La verdad que el clima está ideal, no hace frío, no hace calor, está hermoso. Bueno, anoche hice la charlita sobre ajustables, sobre tres en la misma. Puse la marca Stanley, puse la marca Crossmaster y puse la marca Bremen. La marca Bremen coincidimos todos más o menos en que es una anatomía similar a la de la Irimo. Tengo de otra generación de Bremen y créanme que cambia bastante la calidad en cuanto a la última unidad que tengo, que es la que mostré. Bueno, Crossmaster damos por sentado de que coincidimos todos que es una opción económica, una opción que funciona. La verdad yo le he dado uso profesional, no tengo de qué quejarme. Si bien todos, según la teoría, dicen que en las ajustables barras francesas no se puede imprimir torque, que no es una llave para ajuste, bueno, cuando la quieren probar le mandan torque. Que la francesa se abre, que esto, que lo otro. Bueno, coincidimos todos en que quizás la generación anterior sí venía con un poco de mejor calidad. Que bueno, fue más o menos lo que pasó cuando toqué el tema Stanley. Stanley, los amigos que siguen el canal, los amigos que por ahí miran los videos con frecuencia, se darán cuenta que yo no estoy recomendando nada de Stanley. Lo que está viniendo Stanley es muy, no llamémosle malo, pero muy lejos de la calidad que estamos acostumbrados los que usamos Stanley. Quizás en la época, principios de la década del 90, cuando uno empezó a comprar Stanley, eran herramientas de calidad. Era la segunda opción en una bulonera ante Baco. O sea, si el que no alcanzaba a comprar una Baco, compraba una Stanley Workmaster. La verdad eran buenas. Yo tengo el juego primitivo de Stanley Workmaster que compré en aquellos años. Y si bien no eran llaves del todo anatómicas, porque bueno, veíamos la Baco que era prácticamente una niña, la Stanley era bruta, era gruesa, por ahí venía plana, no acodada. Tenía un montón de detalles que hacían que sea una segunda opción. Pero una segunda opción confiable, por ahí las letras venían. Baco siempre tuvo esa anatomía perfecta, esa cosa linda de herramienta de tipo que sabe. La Stanley era para aflojar tuercas, o sea, se la bancaba muy bien, pero no tenía esos detalles de terminación. Pero estaba como segunda opción a una Baco. No estamos hablando de cualquier cosa. Estoy de acuerdo con que Stanley ha bajado mucho la calidad en sus unidades. De hecho, coincido con el amigo Miguel que un familiar o el cuñado compró una de 8 pulgadas como para salir de un apuro, justamente la que yo estaba describiendo en la charlita de ayer. Pero bueno, seguramente esa unidad forma parte de la nueva generación de ajustables francesas en el canal de llamados francesas. De francesas de Stanley. Yo la que mostré, que es una gemela esta, observen y créanme que estoy haciendo fuerza y no es que lo puse en mudo, no tiene juego en absolutamente ninguna de sus direcciones. Es una llave muy exacta, o sea, trabaja muy bien. No la recomiendo, no soy de recomendar nada, partamos de esa base. O sea, simplemente cuento mis experiencias vividas con herramientas. Después cada uno comprará la que más le guste. Y digo no recomiendo porque, bueno, recomendar siempre es complicado. Si sale bien, el comprador hizo una buena elección. Si sale mal, la que vos me recomendaste no sirvió para nada. Bueno, ya uno está acostumbrado a lo largo de tantos años recomendando termotanques, estufas, cocinas. Yo conté ya
la famosa historia en algún otro videíto de cómo era antes el tema de la colocación de un termotanque. Un termotanque, años atrás, un cliente llamaba y decía: Tano, se me pinchó el termotanque, te pido por favor vengas lo más rápido posible a cambiarlo. ¿Cuándo podés? Venite aunque sea cuando terminás el trabajo, lo haces en un rato, dale, copate. Ya había comprado el mejor termo que se podía. Ahora, en esta época, ya hace unos años igual, el cliente llama y dice: Tano, noto que hay agua cerca o abajo del termo. Date una vuelta a ver de qué se trata. Bueno, uno ya sabe que el termo seguramente se pinchó por 2 o 3 datos que recabó del cliente. Y bueno, uno va, se da la tarea de llevar iluminación para mirar arriba de los flexibles, en fin. Bueno, arriba de los flexibles no hay una sola gota de humedad, no hay una sola gota de agua, sean flexibles, uniones dobles. Simplificando, se pinchó el termo. Bueno, se pinchó, qué cagada. Sacalo, así no queda perdiendo, bla, 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 listo. Hasta ahí ya vengo haciendo una desinstalación, que es la mitad del costo de una instalación. Pero bueno, lo bajamos, no hay ningún problema. Perfecto. ¿Qué me recomendás, Tano? Y yo te recomiendo Sayar, RIM o Sherman. Sherman es la segunda de RIM, van muy bien, no tuve problemas en todos los termotanques que he instalado hasta ahora. Y como digo siempre, esperemos que el tuyo no sea el primero. Listo. Te llamo en la semana. Bueno, llaman a los 45 días. ¿Qué compraron? Señorial, Ecotermo. Justamente lo que uno no recomienda que compren. ¿Por qué? Porque la tarjeta no le daba, porque la pidieron prestada, porque es para zafar, porque no pensamos estar para siempre acá. Entonces, bueno, recomendar a veces es perder el tiempo. Yo simplemente cuento experiencias vividas. Esta es una francesa de la que yo sigo pisándome, recomendé anoche, Stanley 87046. La herramienta no tiene juego, la herramienta no se mueve para ningún lado. Sí coincido con el amigo que comentó que las Fat Max son un desastre. Yo tengo las de antigua generación, estamos hablando del año 2014, y verdaderamente es una herramienta confiable. O sea, desde los tubos hasta las francesas o las pinzas, verdaderamente buena calidad. Esta no tiene juego, no sé si logran escuchar, ya le estoy dando más de la cuenta, en ninguna de sus direcciones. Coincidimos, vuelvo a repetir, que hoy en día no están viniendo tan buenas. Esta es una de iguales características, 8 pulgadas, nada más que viene con el código 87432. Y sí, tiré para chispear, para ver de qué se trataba, porque no es que son correlativas, hay una diferencia entre códigos grande. 87432 tampoco tiene demasiado juego, si bien ya por ahí no es lo mismo, pero créanme que va muy bien. Es una herramienta que va muy bien. Por ahí tiene un poquitito de juego, pero no es nada grave. Yo hay, por ejemplo, herramientas que tengo que no recomiendo. Por ejemplo, las ajustables de la línea Tramontina son la anatomía de una Rottweiler. ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? Y primero fue el huevo, en este caso. Tienen la anatomía de una Rottweiler, de la buena época de Rottweiler, y tienen juego, tienen un excesivo juego. Hay que tenerla para que no se abra la herramienta. Entonces, qué sé yo. Yo recomiendo lo que a mí me dio resultado. Como pasa con los amigos del canal que por ahí compran mota y le fue bárbaro y dicen: compré tal unidad, tal otra, cómprenla, aprovechen. Mal. Habré tenido mala suerte yo en esa compra que hice. Quizás a veces es mejor ir comprando de a una unidad, ir guardándolas, ir haciendo una toma de contacto, ver cómo uno se siente, y no comprar a mansalva
Mansalva. 4, 5, 6 estriadas, 2, 3 combinadas, un juego de destornilladores y una pico del oro y una crique que se me zafó aflojando una bujía. Pero bueno, nada, puede pasar que varíen sus calidades. También hay mucha falla de fábrica, que por ahí hay marcas que no reconocen sus falencias. Bremen, por ejemplo, tiene un excelente servicio de postventa. De hecho, estoy a la espera de algunas respuestas, muchachos, de Bremen. Que incluso el otro día estaba mirando un video mío y hay publicidad de Bremen. Bueno, quiero que sepan que no estoy cobrando nada de ningún lado. Lo que falta es que ahora me pongan un anuncio de Mota y ya está. Me tengo que desactivar la monetización. No sé cómo es el asunto. Pero yo no estoy cobrando un centavo de nada. Lo que muestro es todo mío. Con el espíritu de que les sirva. Y bueno, al momento de gastar dinero, plata, money, cash, lo hagan en una unidad que, si bien, como digo siempre y ya están cansados de escuchar, todo tiene una obsolescencia programada, hay que tratar de que sea lo más prolongado en el tiempo. Si quieren invertir en seguro, ya saben, Irega, Baco, bueno, después hay marcas espectaculares, marcas de renombre, que generalmente el laburante no la compra. Yo tengo francesas norteamericanas que he comprado gracias a un cliente que viajaba mucho. No sé qué tipo de tarea realizaba, que él viajaba y no tenía problema en comprarme alguna que otra unidad de alguna herramienta que por ahí yo le pedía. Esas son completamente exactas, no tienen juego, no se mueven, pero hay que conseguirlas. Así que bueno, nada, quería poner a punto, quería poner en claro algunas cosas. Por ejemplo, acá en el taller tengo en el tallercito, tengo una Stanley de 12. Ya notamos cierto cambio de época, ¿no? Si bien son números correlativos, o sea, esta es la terminada en 48 porque falta la 47, que es la de 10 pulgadas, pero tiene este juego. Y créanme que viendo algunas de actualidad, es leve, es aceptable, está en las medidas. Bueno, Irega, los amigos que llegaron a comprar las que estaban en venta, Mercado Libre, la pegaron. Hoy en día ya no se consigue tanto y los que la tienen piden cualquier cosa. Pero bueno, quería hacer esa salvedad, dado que sí coincido en que no están viniendo buenas unidades Stanley. Las que yo tengo son así. Les mando un saludo y nos vemos en otro videíto de Siciliano en su taller.